y damos inicio a nuestra quinta lección del curso La Iglesia Cristiana. Qué bendición tan ganas que nos podamos reunir hoy, esta mañana. Y hoy vamos a hablar sobre Antioquía cerca de Pisidia, en Hechos capítulo 13, versículos 33 al 52, que fue una lectura un poquito más larga para nuestra tarea, pero que nos muestra el mensaje principal que tenía la iglesia en ese momento y el mensaje principal que debemos tener nosotros a la hora de compartir la palabra de Dios con otras personas. Y empecemos entonces con una oración todos juntos, oramos juntos al Padre. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia, para que nosotros entendamos mejor cómo poder hablarles a otras personas acerca de ti. Señor, te pedimos que nos perdones cuando nos falta el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en nosotros el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Todo esto y más lo pedimos en el nombre de tu Espíritu Santo, de tu Hijo, Señor Jesucristo, y de tu honra y tu poder. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección de hoy son tres. Vamos a utilizar el método de las 4 Cs, un método que ya están familiarizando un poquito más. El captar, contar, considerar y consolidar para entender la historia de Hechos capítulo 13, versículos 13 al 52, qué fue lo que ocurrió y poder saber muy bien qué es lo que está pasando en esta historia. Nuestro segundo objetivo va a ser explicar el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo, cuál fue el mensaje principal que esta iglesia cristiana tenía y cómo era que lo hacían. Y por último, vamos a identificar el propósito de Academia Cristo, porque es que ustedes están tomando estas clases con nosotros y cuál es el deseo y la oración que nosotros tenemos para que ustedes lleven a cabo sus conocimientos y su ministerio como iglesia cristiana. Entonces, llevamos unas semanas hablando sobre el proyecto final y he compartido con ustedes ciertas preguntas para que se estén familiarizando con las preguntas que va a haber al final del curso para su proyecto final. Para ustedes pasar este curso tienen que completar el proyecto final y son 10 preguntas, 8 preguntas bastante sencillas que si están poniendo cuidado en la clase, tomando sus notitas y haciendo las tareas, les va a ir muy, muy, muy bien. Y la pregunta de hoy del proyecto final que vamos a discutir es la siguiente. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Y cuando ustedes vean esa pregunta en el proyecto final, yo quiero que me contesten en un párrafo o un párrafo y poquito, de la mejor manera que ustedes puedan, cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo. Y hoy también vamos a discutir cuál es nuestro mensaje principal en nuestras almas, en nuestros hogares y en la vida diaria, en las iglesias cristianas y en Academia Cristo, nuestro mensaje principal como cuerpo de esta iglesia cristiana ahora viviendo en estos tiempos. Ese será el proyecto final, voy a hablar un poquito más sobre cómo se los voy a mandar y cómo me lo pueden mandar a mí a finales de este curso, por ahí por la lección 7, lección 8. La siguiente semana, de hecho. Entonces, empecemos con el captar del día de hoy. La idea es que cuando ustedes utilicen el método de las 4 Cs, se sientan conformes y se sientan que tienen una muy buena idea de la historia para que puedan captar la atención de las personas con las que están compartiendo la palabra. Y el captar que tengo el día de hoy es comparte un detalle de la vida del apóstol Pablo. Un detalle, algo que te acuerdes de la vida del apóstol Pablo. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Quién fue? ¿A dónde fue? Etcétera, etcétera. Comparte un detalle de la vida del apóstol Pablo. Raúl, adelante. Bendiciones, muy buen día. El apóstol Pablo era conocido como Saulo anteriormente, fue un perseguidor de la iglesia en el cual Dios puso sus ojos en él y él fue un gran mensajero de la palabra, predicó en muchos lugares y por él fue alcanzado bastantes personas gentiles y fueron llevadas muchas vidas al arrepentimiento, ¿no? Y vemos que escribió
cartas, muchas cartas en las cuales hasta el día de hoy nos sirven, ¿no? Como su vida de ejemplo y nos ayuda a poder crecer en el ámbito espiritual. Excelente, muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias, Raúl. Gustavo, adelante, tienes tu mano levantada. Comparte un detalle de la vida de Pablo. Sí, el apóstol Pablo, como decía el compañero, era llevar el mensaje del Señor, aunque en el viaje podía tener distintos obstáculos, gente que iba a favorecer, gente que no. Y recordemos el historial de él, a lo que era, a lo que estaba llevando. Hubo un cambio general en él, en la vida de él. Muy bien, muy, muy, muy bien. Un mensajero de Dios que llevaba un mensaje importante, antes conocido como Saulo. Era judío, de los mejores judíos, como hablamos en nuestras clases pasadas, y fue cambiado a la fe por nuestro Señor Jesucristo mismo para enviar y compartir del mensaje del Evangelio. Y vamos a hablar de esto un poquito más. En el chat de la reunión también Italo escribió, y él era un perseguidor de los seguidores de Cristo y Dios lo utilizó como un instrumento. Amén, excelente. Una persona que cometió pecados muy grandes ante los ojos de Dios al asesinar y perseguir su pueblo y la iglesia cristiana de esa época. Excelente. Aquí también tengo otros eh, pedacitos de la historia de quién era Pablo. No espero que se lo sepan todos, pero solo para que los vean rápidamente, para nosotros poder nuevamente entender quién era Pablo en esta historia, porque la historia de hoy trata de Pablo. Y la clase pasada también hablamos de su vida, qué era lo que hacía, cómo fue que se convirtió, su historia, dónde estudió, etcétera, etcétera. También tengo estos otros que hablan sobre el viaje, los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo y sobre las cosas que hizo con el mensaje que Dios le dio a él. También tengo otra que habla más sobre los mensajes misioneros de Pablo y la vida de cuando murió en Roma. Se cree que él murió en aproximadamente los 64-66 después de Cristo. Esos fueron sus últimas letras, sus últimos viajes antes de la ejecución en Roma. Se cree que murió en Roma encarcelado, en prisión. Ahora, vamos a contar la historia bíblica de hoy y como maestro de Academia de Cristo, ustedes van a escuchar diferentes formas de contar una historia. Yo siempre los voy a, a emocionar o les voy a compartir que la mejor forma, en mi opinión, no es la única forma que hay que hacerlo, pero la mejor forma, en mi opinión, es contando la historia, leyéndola versículo por versículo a la hora que ustedes tengan la oportunidad de hablar con otras personas, si se les da el tiempo de hacer eso. ¿Por qué? Porque evitamos quitar algo que sea parte significativa en la historia o añadir algo que no sea parte de la historia y pues será detrimento para la palabra de Dios. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, no solo en esta clase, pero en sus vidas generales cuando comparten de la palabra de Dios, no nos da tiempo a veces de sentarnos y leer una historia bíblica, por ejemplo, así de larga como la de hoy, que es de 33 al 52. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, yo voy a pedir a un voluntario que nos cuente la historia en sus propias palabras. No quiero que la lean hoy, aunque yo considero que sea la mejor, pero quiero que practiquemos contando la historia de Hechos 13 al 52 en tus propias palabras. No tiene que ser algo muy extontoso, no tiene que ser algo muy elaborado, puede ser muy sencillo en tus propias palabras. ¿Qué fue lo que ocurrió en Hechos 13 al 52? Gustavo, ¿quieres intentarlo? ¿Quieres ser el voluntario para contar la historia del día de Sí, hoy? Excelente, voy a muchísimas intentarlo. gracias. Sí, voy a intentarlo porque, bueno, es como yo decía, por ahí en unos proyectos yo también decía justo de este tema, era el tema de los jóvenes o mayores. Yo lo voy a narrar lo más posible. En el primer viaje de Pablo, eh, en el viaje misionero que él hace, eh, Pablo comienza un viaje donde lleva la palabra del Señor. Y recordemos que él se encuentra, es lo que repetía recién, se encuentra con que va a llegar a un lugar donde él va a dar la palabra del Señor de que es el Salvador. Y está la resurrección del Señor y el perdón. Y él se va a se va a encontrar con un mundo donde va a haber gente que lo va a aceptar y gente que no lo va a aceptar. Hasta más, es más, va a haber persecución hacia él.
Hay gente que lo va a aceptar, pero hay gente que no, ¿me entiendes? Por eso levanté la mano, lo detallo así, porque es muy distinto contárselo a un joven que a una persona mayor. Muy bien, excelente. ¿Te gustaría contar la historia nuevamente de Hechos 13, 13 al 52? Busco un voluntario que nos cuente la historia en sus propias palabras. Raúl, adelante. Bueno, la historia, como decía el hermano, narra lo que es el tema del viaje de Pablo y su amigo Bernabé, ¿no? Que él está en una sinagoga y imparten un mensaje, ¿no? Un mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Como decía el hermano, no todos este, aceptaban, ¿no? Y creían, porque se cuenta la historia de que Pablo habla del mensaje de salvación, que lo crucificaron, eh, y aparte de eso también él resucitó y anduvo días, estuvo días y mucha gente lo vio y dio testimonio de él, testimonio de eso. Entonces, este mensaje a muchos no les gustaba tampoco, entonces de ahí inicia la persecución también de Pablo y Bernabé, ¿no? Dando el mensaje de salvación, y eso es lo que básicamente narra esta historia. Muy bien, excelente. Gustavo, excelente, Raúl. ¿Alguien más que quisiera practicar contar la historia en sus propias palabras? Si no, no hay ningún problema. Tendremos oportunidades en nuestras clases siguientes para también compartir la historia. Pero nuevamente, Raúl y Gustavo que van a hacer un ejemplo excelente de cómo contar una historia bíblica en tus propias palabras cuando el tiempo es limitado para que se pueda llevar el mensaje principal de la historia a cabo y puedan compartir el mensaje de Dios con estas personas. No lo tienen que leer todo, completamente como está en la Biblia, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser fieles, siervos a la palabra de Dios y a los conocimientos y a las verdades que están escritas en estas escrituras, en estas secciones de la Biblia. Entonces, Raúl y Gustavo, excelente, muchísimas gracias por compartir, por contar nuestra historia del día de hoy. Y entonces continuemos con nuestras preguntas de considerar. Preguntas que son bastante fáciles, que decimos, pastor, pero ¿por qué tengo que aprender esto? Para poder ponernos en los pies, en los zapatos, en la vida de una persona que estaba viendo estas situaciones al cabo, llevar al cabo, que están ocurriendo, para poder entender qué es lo que está pasando y que todos nosotros estemos en la misma letra, que podamos ver todos juntos, qué es lo que está ocurriendo en esta historia. Nuestra primera pregunta de considerar es, ¿quiénes son los personajes principales, los personajes de esta historia? ¿Cuáles son los personajes que ven en esta historia? Raúl, adelante. Los personajes, habla la historia, ¿no? De Pablo, Bernabé, habla de los gentiles, también se habla de los reyes que tuvo Israel, como David, el rey Samuel. eh, También habla, sí, eso es lo que básicamente no me recuerdo más, pero sí hay más personajes, si mal no recuerdo. Pronto otro hermano puede dar los que puedan estar faltando. Muy bien, Raúl, excelente. Sí, Pablo, sus compañeros, Bernabé, los principales, los reyes, los profetas, Juan Marcos, quien los dejó antes de llegar a Antioquía de Pisidia. Esos serían los personajes principales. Se hablan bastante diferentes, los gentiles, las personas que están ahí prestando el cuidado a Pablo mientras estaba compartiendo la palabra, pero muy bien. Dios Padre, Jesús, las 7 naciones de Canaán, Juan el Bautista, el rey David, Abraham, todos los habitantes de la ciudad, las mujeres piadosas y distinguidas, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Es una historia en la que hay bastantes personajes, bastantes personas que estamos escuchando hablar o estamos escuchando comentarios. Excelente. Los personajes, ahora hablemos de los objetos, cuáles son las cosas o animales de esta
historia? ¿Qué objetos encontraron mientras leyeron estos versículos? Gustavo, adelante. Sí, encontré los objetos, barcos, sinagoga, la ley y los profetas. Muy bien, sí, para hablar también de los personajes de la historia, la sinagoga, teníamos la mano de Pablo, ¿verdad? Las correas del calzado de Jesús, el madero, la cruz, el polvo de los pies, etcétera, etcétera. Estamos en un lugar que está bastante congestionado. Hay muchísima gente metida en este sitio, escuchando a Pablo hablar, escuchando sus palabras y su sermón. Muy, muy, muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia? Gustavo nos mencionó hace poquito en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, y no confundamos Antioquía en Siria, donde comenzaron los apóstoles ciudad y misioneros, con Antioquía de Pisidia. Son diferentes Antioquias. Pero muy bien, ¿dónde ocurrió esta historia? En una sinagoga, en donde se reunían las personas judías a adorar. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? No estoy buscando un año específico necesariamente, pero como una idea de cuándo, en qué parte de la Biblia ocurrió esta historia, cuándo ocurrió esta historia. Los corché. Esta es la primera vez que pasa que no tiene respuesta a la pregunta. A ver si nos rescata nuestro amigo Gustavo. Adelante. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Después de de la muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿o Sí, no? señor, excelente, muy bien, tienes toda la razón. Después de la resurrección de Jesús, específicamente, ya más hablando más o menos, en un día de reposo. ¿Cuándo es un día de reposo en esa época? En un sábado. Un sábado durante el primer viaje misionero de Pablo. Esta historia ocurre durante el primer viaje misionero de Pablo, y tenemos una idea más o menos de cuándo eso ocurrió, un año específico, que fue más o menos alrededor de 47 o el 48 años después de Cristo. Entonces son 47 o 48 años después de Cristo, aproximadamente 15 10 años después de la resurrección de Jesús, más o menos. Pero muy bien, después de la resurrección de Cristo, aproximadamente 47 al 48 años después de Cristo, durante el primer viaje misionero de Pablo. Durante el primer viaje misionero de Pablo. ¿Y cuál es el problema principal de esta historia? Mientras leyeron esto, ¿cuál fue el problema principal que encontraron en esta historia? Gustavo, adelante. Tienes tu micrófono apagado, Gustavo, adelante. Sí, el problema central es la recepción del mensaje de Pablo acerca de Jesús como el Salvador prometido. Algunos aceptan y otros lo rechazan. Muy bien, excelente. Y la mayoría de las personas que lo rechazaban eran judíos, las cuales eran conocidos como el pueblo de Dios hasta esa época. Pero los judíos se estaban poniendo envidiosos y celosos de la palabra de Dios y no aceptaban el mensaje del evangelio. Muy, muy bien. ¿Alguien más que ve otro problema en esta historia? Ese es uno del problema principal, pero no les quiero quitar la palabra si tienen algún comentario. Y se resuelve el problema, y si se resuelve, ¿cómo se resuelve el problema?
Raúl, adelante. El problema sí se resuelve porque Pablo habla del mensaje de salvación y dice que los gentiles, su gran mayoría, bueno, aquí dice, no sé si en su mayoría, pero los gentiles dice se regocijaban y glorificaban de la palabra del Señor. Entonces Pablo también habla de que sacudió sus pies de cuando las personas no querían escuchar el mensaje, ¿no? Sí, Y dice señor, que fueron excelente. también del Espíritu Santo. Muy, muy, muy bien. Aunque los judíos no creían en estas palabras, los gentiles, que eran cualquier otra persona que no era judía, empezaron a aceptar esta palabra de Dios y se regocijaban, al punto en el que el primer sábado, esa primera vez que empezaron a predicar, nadie sabía quién era Pablo y Bernabé, pero este segundo sábado, la siguiente semana, toda la ciudad ya los conocía y empezaban a escuchar y aceptar y a reconocer que estas personas eran profetas, que esas personas eran mensajeros enviados por Dios. Muy, muy, muy bien. Ahora hablemos de las preguntas de consolidar, que en mi opinión son las preguntas más importantes a la hora de que ustedes compartan el mensaje de Dios con otras personas. ¿Por qué? Porque nos muestran dos cosas súper, súper importantes. Número uno, nos muestra nuestro pecado, nos muestra las cosas que hemos hecho mal. Y número dos, nos muestra el amor incondicional que tiene Dios con nosotros, con el mundo entero. Entonces, hablemos de eso en las preguntas de consolidar. Primero que nada, les voy a compartir el punto principal de esta historia en Hechos 13:52, esta lección de hoy. El punto principal de la historia es el apóstol Pablo fue a la sinagoga en Antioquía de Pisidia, donde contaba a las personas sobre Jesucristo muerto en la cruz y resucitado. El punto principal de esta historia, el apóstol Pablo va a la sinagoga en Antioquía de Pisidia y comparte sobre el mensaje del Evangelio de Jesús muerto en la cruz, crucificado y resucitado para el perdón de los pecados. Gustavo, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, vendría a ser que fue lo que hizo Pablo fue la expansión del mensaje, porque en el viaje él expandía el mensaje de lo que él decía. Correcto, correcto, sí, señor. También el punto, uno que o el parte del punto principal es que en este viaje misionero que Pablo está haciendo es con el propósito de compartir el mensaje de Dios con cuantas personas él pueda compartir. Entonces se esparcido el mensaje y el punto principal de la historia, él entra a esta sinagoga en Antioquía de Pisidia a compartir el mensaje de Dios con cuantas personas él pueda de Jesús siendo crucificado, que haya muerto, sepultado y resucitado a los 3 días para el perdón de los pecados. Y tal de los santos escribió en el chat, yo estudiando la palabra pienso que los romanos se robaron las escrituras y la modificaron a su propia conveniencia, por eso encarcelaron a Pablo. Sí, pues hay muchas, y eso también lo vemos el día de hoy también. Cuántas personas de otras iglesias no se aprovechan y cambian ciertas partes de la palabra de Dios para apoyar sus propias doctrinas y su propio beneficio. Pienso, por ejemplo, en los mormones, o pienso, por ejemplo, en los testigos de Jehová, que cambian pequeños detalles o cambian palabras para apoyarse a sí mismos, sino honrar y glorificar a Dios. José, adelante, tienes tu mano levantada. Tu micrófono está apagado, José David. Le decía, pastor, que no solamente los mormones están incluidos en ello. Tenemos a los católicos, en la cual se lucran por beneficio, por dar la palabra. Ojalá dieran la palabra de Dios y no palabra de beneficios de ellos, en adorar imágenes. Y tantas imágenes que se inventan para que la adoren y den su ofrenda, por ejemplo. Cada 10 centavos se hace millonario, porque cada misa, qué sé yo, cuando muero, cuando se casa, incluso cobran hasta para hacer divorcio, bien, tantas anomalías que llegan a existir ellos.
Lo que ocurre en Pablo era que nosotros, que, igual que él, tenemos que afrontar las situaciones mundanas que existen en la sociedad. Él prácticamente iba a todos, pero ¿quiénes más le escuchaban? Los gentiles y algunos que tenían dinero, etcétera, creían en lo que le decía Pablo y se convertían bautizándose. En cambio, nosotros realmente aceptamos con fe, con amor, con cariño, pero no para beneficios ni de salud, sino por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay personas que realmente en el mismo hogar, como existen partidos políticos como equipos de fútbol, uno quiere más al otro, pero ya eso es idolatría, igual que sucede con los celulares, y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque algunas personas entre nosotros también, por no leer la Biblia, no discernir la palabra de Dios, tergiversamos una palabra, un contexto en el cual puede perjudicar o convencer a otra persona. Sobre todo el bautismo, para algunos que bautizar niños no es dable, que después de 30 dio el ejemplo de Jesucristo, en fin. Eso, si no leen bien la Biblia, ¿por qué no leen antes? Sobre Éxodo, etcétera, y sobre por qué existía la circuncisión antes de nuestro Señor Jesucristo y después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pastor. Muy bien, José David. Excelente, excelente tu comentario. Muchísimas gracias por compartir esos peligros que podemos encontrar en las iglesias que no enseñan de la palabra de Dios como está escrita la palabra de Dios. Excelente. Y Ángel Rivera, tienes tu mano levantada también. Adelante. Sí, buenos días. Eh, sí, tengo algo que decir, añadir lo que usted dijo. Eso es triste porque le quitan a la palabra, más le ponen. Y si no me equivoco, lo estaba buscando ahora, Gálatas 1:8. Habla sobre eso, que el que le añada o le quite sea anatema, o sea, sea maldito, sea maldito. Hasta los ángeles del cielo, si lo hacen, son malditos también, dice la palabra. Y esa secta hacen perder tantas almas por, por, por llenar su, no sé, por llenar su templo, digo yo, porque la palabra, por eso fue que Jesucristo nos mandó a escudriñar la palabra, para no ser engañados por esta secta. Así que tenemos que escudriñar nosotros mismos, buscar en hebreo, en griego. Ahora tenemos mucha tecnología que nos puede interpretar, nos puede dar definición de hebreo a español y de griego a español, etcétera, etcétera. Gracias, pastor. Muy bien. La importancia de estudiar, la importancia de que ustedes estén aquí aprendiendo de la palabra de Dios. Que yo espero que ustedes se den cuenta, no estoy enseñando lo que yo quiero enseñarles a ustedes, yo les estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios y de ahí hablamos sobre todas las diferentes doctrinas que tenemos, sobre todas las diferentes bendiciones que nos da nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Y que nos demos cuenta que si en algún momento Academia Cristo como maestros nos equivocamos, pues ustedes están ahí pendientes de la palabra de Dios en la Biblia para corregirnos. ¿Por qué? Porque yo soy pecador. Yo no soy perfecto. En algún momento me voy a equivocar, la voy a embarrar, se dice en Colombia. Y la idea es que ustedes, emprendiendo de la palabra de Dios, leyendo la Biblia como está escrita, puedan enfrentarse a todos estos eh, personas que son idólatras, personas que abusan del mensaje de la palabra de Dios para su propio beneficio. Y que se sientan confiados de que mientras aprendemos aquí, yo no les estoy enseñando lo que yo quiero enseñarles, lo que yo digo, lo que Juan David Escobar dice, pero lo que la palabra de Dios comparte acerca de la Biblia y el ministerio de ser parte de la iglesia cristiana. Gustavo, adelante, tienes tu mano levantada y luego vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta del día de hoy. Sí, de lo que hablaban los hermanos recién, justamente, si uno se pone a pensar, nosotros somos pequeños Pablitos, sería, pequeños Pablitos porque nosotros, a todo eso que está pasando, tenemos que seguir llegando el mensaje. Como él hizo, Amén, nosotros amén. Amén, amén, amén. Excelente, excelente. Y recordemos ese pensamiento en unos slides, en unos momenticos, porque vamos a hablar un poquito más de eso. Pero muy bien, somos pequeños Pablitos en este mundo tan complicado, tratando de llevar la razón, tratando de llevar la verdad sobre la palabra de Dios
a cuantas personas podamos. Pensemos en eso en unos momentos, pero por ahora hablemos de todo lo malo en esta historia. Las dos preguntas de consolidar que son las más importantes. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia y cómo vemos el amor de Dios en esta historia? Y ahora solo vamos a enfocarnos en lo malo. Vamos a hablar sobre qué pecado, leyendo estos versículos, nos enseña a confesar esta historia. Pecados generales o personales, pero qué pecado te enseña a confesar esta historia. Y no quiero que ninguno de ustedes me vaya a decir algo sobre el amor de Dios, porque esa pregunta la vamos a hablar en unos momentos. Hoy simplemente, ahorita, nos estamos enfocando en las cosas malas con un propósito, para poder identificar nuestros pecados y poder sentir ese arrepentimiento a la hora de enfrentarnos contra Dios, de hablar con Dios. Entonces, nuevamente, no me van a hablar de lo bueno, vamos a hablar solo de los pecados. ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? De Hechos 13, 13 al 52. Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Que nosotros no reconocemos a Jesucristo como Salvador, ¿no? Y que necesitamos un Salvador en nuestra vida, una persona que en este caso también fue hombre y 100% Dios, que no vino para salvarnos y limpiarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Muy, muy, muy bien. Así como todas esas personas, cuando Pablo compartía el mensaje de Dios, así nosotros también y muchas personas hoy niegan o no aceptan a Jesús por su totalidad. Hay veces que nosotros decimos, sí, Dios está ahí con nosotros, pero cuando empezamos a hablar de doctrinas más específicas que están en la Biblia, decimos, bueno, pero esto no tiene mucho sentido. Oh, bueno, esto, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿verdad? En vez de apoyarla con certeza al 100%, toda la palabra de Dios, todo el mensaje de Jesús, de su sacrificio en la cruz por nosotros. Lo negamos completamente y decimos, no, esto no es para mí y yo no quiero ser parte de esto para nuestro propio beneficio y vivir nuestra propia vida pecaminosa nos mueve a hacer eso que queremos, hacer las cosas malas ante los ojos de Dios. Muy bien, Raúl, excelente. Gustavo, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, lo que yo confieso en mi vida es cuando me preguntan algo del tema y de lo que estamos hablando de la palabra del Señor, y yo como, no me hablé porque si no terminamos en una discusión, entonces yo los desvío, que verdaderamente tendría que ser de otra forma. Por eso me quiero preparar para cuando tenga que encontrar a una persona, como le pasó a Pablo, yo le explicaría de una forma adecuada, decirle, no, estás equivocado, yo te presento mi idea adecuadamente, porque si no, es como leía recién, termino siendo un incrédulo y quedo yo como una persona que no está preparada para darme el mensaje. Muy, muy bien. La falta de preparación, la falta de querer compartir el mensaje con otras personas y de corregir ese mensaje erróneo que tienen muchas personas sobre la Biblia. De decir, eso lo puede hacer otra persona, o yo no tengo la energía o la capacidad o el conocimiento para hacer esto. Y es un pecado muy grande, porque como hablamos hace unas semanas, nuestro propósito como iglesia cristiana es compartir el mensaje de Dios, el evangelio, y ahora corregir las cosas que muchas iglesias están hablando erróneamente. Mari en el chat también escribió, la incredulidad, pecando contra el primer mandamiento, ¿verdad? No querer a Dios sobre todas las cosas, no respetarlo, tenemos otros dioses delante de nosotros, confiamos más en lo que podemos ver, en el dinero, confiamos más en el gobierno, confiamos más en nuestras propias habilidades que en la persona que nos dio todas estas bendiciones para nuestro beneficio. La incredulidad. Muy, muy bien, Mari. Ángel, tienes tu mano levantada. ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? Bueno, tenemos el de envidia y en algún momento nosotros, lo voy a decir de mi parte, no voy a hablar de mí. He sido envidioso, celoso. La envidia también traía, y ha sido uno de mis aguijones, porque yo soy un hombre
cascarudo, como decimos en Puerto Rico, y a veces le pido al Señor con coraje, yo no lo niego. Le pido perdón al Señor, ahora que estoy hablando de eso, sobre coraje, ira, que toda ira, que la reprenda y me perdone. Ese es mi mal. Pero Ujú. estamos luchando, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y que nos enseñe a dominar el dominio propio. Más tenemos incredulidad, que ya lo dijeron, sería todo. Muy, muy, muy bien. La envidia, que viene de diferentes formas. Por ejemplo, la envidia de ver, a mí me pasa seguido porque estoy estudiando para ser pastor, que yo veo a otros pastores que son muchísimos mejores que yo, que tienen como esa pasión, esa afirmación, esa energía de compartir la palabra y decir, joder, chica, yo no tengo eso. Y me da rabia, a veces como que me dan celos, así como decías tú, que en vez de glorificarle, darle gracias a Dios de que hay una persona con esta capacidad, con esta honra, me siento celoso y digo, no, Señor, hazme mejor que ellos y para yo mostrarles que soy mejor que ellos, etcétera, etcétera. También la envidia de, por ejemplo, otras personas que son bien humildes, eh, que simplemente comparten el mensaje de Dios con otras personas, no tienen nada y sentimos envidia, por ejemplo, de las personas que son ricas, ¿verdad? Y eso atrae mucho, el dinero atrae mucho, es un ídolo bastante, bastante grande, porque nos da seguridad, porque nos da cierta forma de seguridad, pero hay muchas iglesias que lo único que quieren hacer es ganar dinero. Y bueno, yo aquí como academia de Cristo, yo espero que ustedes sepan que todo esto es completamente gratis, que ustedes no les está cobrando un centavo a nadie. Espero que nadie les esté cobrando ningún centavo. Y si está pasando, me dejan saber, porque eso no debe ser así. Que nosotros no estamos aquí por el dinero, estamos aquí es para darles de la palabra de Dios. Y a veces, pues, ese celo, esa envidia de ver otras iglesias que tienen cantidades de dinero, ¿verdad? Y tienen cantidades de posesiones materiales y de seguridad entre comillas, ¿verdad? Nos puede llevar a alejarnos de la verdadera palabra de Dios. Muy, muy buen comentario. La envidia, los celos. Rocío escribió en el chat también la contradicción y blasfemia, ¿verdad? Cuando compartimos algo que no es correcto o cuando simplemente no tenemos el conocimiento y no decimos las cosas bien y creyendo que somos dueños de la verdad, creyendo que podemos cambiar la palabra de Dios y decir cosas que no son, decir cosas que no son. Por ejemplo, como si no nos das dinero, entonces no vas a ir al cielo. Eso no es verdad, esto no está en la Biblia. Entonces, cambiando la verdad. Y la verdad es el Evangelio. Muy bien, Rocío. Y tal lo que me escribió, eso se llama unción. Y tal lo que te refieres con eso se llama unción. Si pudieras comentar eso en el chat, mientras continuamos con nuestra siguiente pregunta. Hablamos de lo malo, ¿verdad? Y quiero que se den cuenta que la idea, la razón por la que hablamos de eso, hablamos en la siguiente lección. La ley nos muestra nuestro pecado, nos muestra las cosas que hemos hecho mal. ¿Para qué? Para que nos muevan al arrepentimiento, para que nos muevan a el amor, a entender y apreciar y aceptar el amor de Dios con nosotros, que es lo que vamos a responder ahora en esta pregunta. Y cuando ustedes compartan el mensaje de Dios, sí, compartan el evangelio, sí, compartan la ley, pero hagan énfasis en entender que no somos perfectos, que somos pecadores, que tenemos cosas que están mal con nosotros y debemos hacerlo entender a las personas esta necesidad. ¿Por qué? Porque si tú no crees que necesitas un Salvador, entonces el mensaje del Evangelio no te va a valer nada. Y la idea es que sepamos todos, primero, que todos somos pecadores, que todos hemos fallado y que todos necesitamos un Salvador. Y ahora aquí en esta pregunta respondemos, compartimos con otras personas dónde se encuentra este Salvador y cómo es que obró en nuestras vidas para nuestro beneficio. Entonces, en estos versículos, ¿cómo ves tú el amor de Dios en esta historia, Hechos 13:13 al 52? ¿Cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? Ángela, adelante, tienes tu mano levantada. En mi opinión, yo veo el amor en cuando la gente busca a Pablo para convertirse. O sea que
ahí veo la misericordia de Dios sobre ellos, porque hay muchos, dice ahí la palabra, que hay muchos judíos que practicaban el judaísmo, que se querían convertir, buscaban a Pablo para que siguieran predicando sobre las nuevas cosas, las nuevas. Mas después lo escuchaban con alegría. Amén. Amén, amén. Que aunque hayamos pecado, al arrepentirnos y al venir a los pies de Dios, nos muestra su misericordia con nosotros y nos dice, te perdono y estoy aquí por ti. Quiero que obres en mi nombre para enviar el mensaje y esparcir el mensaje del Evangelio con más personas. Muy bien, la misericordia de Dios tan grande que nos perdona y nos acepta nuevamente como sus hijos e hijas en su casa, en su reino en los cielos. Excelente, excelente. Gustavo, adelante. ¿Cómo ves el amor de Dios en esta historia? Yo lo veo en el amor de Dios en el versículo 47, donde dice, porque así nos mandó el Señor diciendo, te he puesto como luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta la parte más lejana de la tierra. Nosotros tenemos, Tu micrófono se apagó, Gustavo. perdón, que lo que dice que vos te podés, no solamente el entorno tuyo, capaz que tu misión es más adelante, irte más lejos, porque hay lugares donde el Señor tiene planificado que vos sigas con la palabra. Para eso nos tenemos que preparar. Es como decía hoy, el amor de Él es tan grande que dice, vos tenés un don, vos tenés que usarlo, aprovecharlo, y ese es el amor que te da. No te está dando dinero, te está dando amor puro, cristalino, que las personas hoy en día, en la actualidad, creen que todo es material, y no tiene que ser material, es espiritual. Muy, muy, muy bien. Excelente. Que pongámonos a pensar, Dios no nos necesita a nosotros, no necesita que nosotros llevemos su mensaje porque tiene el poder, la autoridad de hacer lo que Él pueda y lo que Él quiera. Entonces, que nos haya pedido y nos haya mandado esta responsabilidad de llevar su mensaje del Evangelio a otras personas es un privilegio, es una bendición que nosotros podamos ser parte de este plan salvador que tiene Dios con el mundo. De que cada uno de nosotros, Gustavo, Raúl, Ángel, David, Mari, Rocío, Italo, cada uno de nosotros es una luz, es un mini Pablito en un mundo de oscuridad para llevar la salvación a los pies de esta gente, de las personas, para que puedan ser salvados y puedan pasar una eternidad con Cristo en los cielos, con Dios, su Padre amoroso que se preocupa por ellos. Somos una bendición por medio de Cristo, somos una bendición para el mundo, como luz, tratando de salvarlos. Excelente, excelente, Gustavo. Muy, muy buen comentario. Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. ¿Cómo ves el amor de Dios en esta historia? Pero yo veo el amor de Dios en la prueba de amor más grande, ¿no? En el sacrificio que Pablo habla de la muerte y resurrección de Jesucristo, en el cual nos vino a dar vida. Veo también el amor de Dios en que Dios es fiel a su promesa, porque habla de las promesas que Él hizo a su pueblo, que prometió que iba a resucitar. Y eso se traduce en ese mensaje de salvación que hace que la gente se acerque a Dios. Creo que esa es la muestra de amor más grande y el mensaje más importante hacia la gente. Excelente, muy bien. Vemos la forma de amor de Dios con nosotros tan grande a la hora de morir por nosotros. A veces se nos pasa por encima que pensemos en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, porque que esta persona haya querido morir por ti, te tiene que amar, tú tienes que amar mucho a alguien para querer morir por alguien, ¿verdad? Si tú eres papá, puedes entender eso un poquito más. Yo todavía no, entonces no entiendo muy bien cómo funciona eso, pero si tú amas a alguien tanto que quieres morir por ellos, eres capaz de hacer cualquier cosa y que Dios, Jesús, creador del universo, haya querido hacer esto por ti, porque se preocupa por ti, porque quiere que vuelvas a su casa, que te arrepientas y vuelvas a ser parte de su familia. Eso es mucho, mucho amor. Y Pablo enfatiza esto mucho en su sermón y dice eso, que el amor que tuvo Dios tan grande con nosotros de morir en la cruz para nuestra salvación. Y no solo morir, pero la resurrección, que resucitó para que nosotros sepamos que esto, lo que Él dijo, es verdad, que la muerte no es el final del camino, sino solo un paso más a la vida eterna y que ha vencido al pecado, la muerte y el diablo. Excelente, excelente. Meditemos en esto mientras seguimos con nuestra clase.
No quiero que me lo compartan, solo quiero que piensen en las cosas que Dios los lleva a orar y a pedir para que obren su vida, en sus vidas, hablando de estos conocimientos que estamos compartiendo juntos, el amor de Dios, los pecados, la hora de compartirlos con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta principal del proyecto final que se había comentado, ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Y por unos minuticos rápidamente, alguien que me diga en sus propias palabras, basado en lo que hablamos hoy, si se dieron cuenta en la historia, ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Nuevamente hago referencia al mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo basado en nuestra lectura de hoy. ¿Cuál fue, Gustavo? Adelante. Yo diría que sería llevar el mensaje de la palabra del Señor en el tema de la resurrección, de la muerte y resurrección del Señor. Excelente, muy bien. El mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo es llevar a las personas a expandir el mensaje del evangelio, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Que mientras ustedes están leyendo las historias de Pablo, mientras estamos leyendo las historias del evangelio, mientras leen el Nuevo Testamento, el mensaje principal que tiene la iglesia cristiana, que tiene esta gente que está hablando sobre los milagros de Dios, de Jesús, es hablar sobre el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y cómo fue resucitado y cómo venció la muerte, al diablo y los poderes del mal. Jesucristo crucificado y resucitado es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Es Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros, nuestro Salvador. Todo el Antiguo Testamento lleva a este momento, o llega a este momento, el clímax, donde Jesús muere en la cruz y resucita a los 3 días. Ese es el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo, la primera iglesia donde estaba después de que Jesús ascendió a los cielos. En Hechos nos cuenta esto, en Hechos 26 más adelante escuchamos, ahora te envío, Jesús hablando a Pablo también a nosotros, envío a los judíos y a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nuevamente, hablando sobre la muerte y la resurrección de Jesús, que teniendo fe en esas cosas del sacrificio que hizo Dios por nosotros, tenemos perdón de nuestros pecados y herencia antes los sacrificios. Oh, perdón, acabo de estornudar. Pero tenemos herencia, perdón de nuestros pecados y herencia entre los santificados. Wow. Gracias por Mari por la salud. Pero nuevamente, mensaje principal, Jesús resucitado, crucificado y resucitado para el perdón de los pecados por fe en eso. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje principal en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras vidas diarias, en las iglesias cristianas y en Academia Cristo? ¿Cuál es nuestro mensaje principal? ¿Qué piensan? Hablamos del mensaje principal en la iglesia cristiana del primer siglo. ¿Cuál es nuestro mensaje principal hoy? José David, adelante. José David, tienes tu mano levantada, pero tu micrófono está apagado. Y decía pastor de que realmente es muy bueno conocer la palabra de Dios y gracias a la Academia Cristo, en la cual con esta enseñanza que está dando o que están dando gratuitamente realmente para el beneficio de nosotros, el conocimiento de la palabra, se le agradece mucho de antemano, porque utilizar estas 4C realmente uno escudriña, uno lee, uno medita con respecto a la palabra, porque va paso por paso
todo lo concerniente a cómo debemos interpretar la palabra de Dios. ¿Para qué? No para que yo aprenda, simplemente para aprender, sino también, como han dicho algunos hermanos, para transmitir, para ir a otros hogares, a otras personas, a otras familias, para que leamos y lean también la palabra de Dios y conocimiento por medio de la palabra, o bien por un cuento o por una historia, en fin, que vayan conociendo, porque hay muchas personas todavía que lo conocen, pero a distancia. No están leyendo la escritura, porque realmente son mayormente cristianos, católicos, en la cual el catolicismo no deja manejar la Biblia, porque realmente si escudriñamos ahí la Biblia, tendrían que sacar todas las imágenes, en fin, no adorar acerca de ello. ¿No es cierto? Entonces, gracias a ustedes se aprende y eso vamos transmitiendo en nuestro hogar. Yo estoy solo, pero me escuchan mis hijos, pero ve, poco a poco se va ganando en el corazón de ellos que existe un creador en la cual beneficia. Gracias a él tenemos sabiduría, gracias a él vemos un nuevo día, gracias a él vemos la naturaleza, los colores y en fin, necesidades tenemos harto, pero Dios nos provee, como aquí a- se le apareció a Simón, creo no me acuerdo, bajando del cielo comida, ¿no? Y así nos provee la naturaleza, hay fruta, hay silvestre y todo. Agradecerle a Dios por esta vida y gracias por darme sabiduría y me permita, Dios, de que me den más entendimiento para transmitir la palabra de Dios. Gracias, pastor. Muy bien, José, excelente. Nuevamente hago la pregunta para todos. Si el mensaje de la iglesia primitiva, de la primera iglesia del primer siglo, fue compartir a Jesucristo crucificado y resucitado para el perdón de los pecados, ¿cuál es nuestro mensaje principal hoy como personas creyentes en Cristo? Gustavo, adelante, tienes tu mano levantada. Yo creo que el mensaje principal es primero aplicarlo en nuestras vidas y después llevarlo a la iglesia cristiana. Este mensaje, que en algunos lugares queda como latente. El mensaje de que el Señor sigue vivo en nuestro corazón y en los corazones de los demás. Muy bien. Que nos quede bien claro esta verdad. Que nos quede bien claro esta verdad. El mensaje principal de la iglesia del primer siglo fue compartir a Jesucristo, la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y que nos quede clara esta verdad, que como iglesia cristiana, ya siendo arrepentidos por nuestro pecado y viviendo para compartir esto, sea el mensaje principal, sea confesar a Jesucristo crucificado, sea confesar a Jesucristo muerto y a Jesucristo resucitado para el perdón de los pecados. Ese es nuestro mensaje principal como iglesia cristiana hoy. Es el mismo mensaje que tenía la iglesia primitiva en el primer siglo, es el mismo mensaje que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque como nos compartió José David y nos compartió Gustavo, tenemos la responsabilidad de salvar a cuantas personas podamos mediante el mensaje de Dios. Que nos lo aplicamos a nosotros mismos, sí, eso es verdad. Pero el mensaje principal como iglesia cristiana, ya siendo creyentes arrepentidos de Dios, es compartir no cuánto dinero hacemos en la iglesia y no cuántas cosas podemos hacer para ganar dinero y crecer esta iglesia lo más bonita posible, pero compartir la resurrección, la crucifixión de Jesucristo para el perdón de los pecados. Cuando ustedes contesten estas preguntas en el proyecto final, eso es lo que estoy buscando. El mensaje principal que tenemos nosotros es el mismo mensaje principal que tenía la iglesia en el primer siglo, de compartir a Jesús muerto, crucificado y resucitado para el perdón de los pecados, para como nuestro sacrificio perfecto ante los ojos de Dios. Como Academia Cristo, también tenemos este propósito. José David nos reconoció ese trabajo que hacemos aquí con ustedes. Nosotros queremos hacer la gran comisión de Mateo 28 y 19, y aunque no podamos estar presentes cara a cara con ustedes por medio de la tecnología, de las bendiciones tan grandes que Dios nos ha dado,
podemos compartir del mensaje de Jesús, el mensaje principal que es ¿cuál? Jesús muerto, crucificado y resucitado como el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros queremos hacer todo esto por ustedes, para ustedes, completamente gratis. Esto no es, nuevamente, no se trata del dinero, no se trata de hacernos populares, no se trata de que ustedes cambien de familia, no, no se trata nada de eso, sino se trata de que ustedes acepten en sus corazones, por medio de la fe que Dios ha plantado dentro de ustedes, de su Espíritu Santo, que Jesús murió, que Jesús fue crucificado y fue resucitado por Dios el Padre como el sacrificio perfecto para el perdón de todos tus pecados, para que tengas una reconciliación con nuestro Padre por todas las cosas malas que tú hiciste y que continúas haciendo. Que nos quede bien claro esto, que el propósito que tenemos nosotros como Academia Cristo, que el propósito que tenemos nosotros como iglesia cristiana, cada uno de ustedes, el mensaje principal que llevamos a la gente no se trata de cambien su iglesia, no se trata de no me gusta cómo te vistes, no se trata de tu peinado está mal, no se trata nada de eso. Se trata de confesar y llevar a los pies de cuántas personas podamos que Jesús murió, fue crucificado y resucitó por medio del Padre como sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y lo reitero mucho porque ese es el mensaje principal de la Biblia. Toda la Biblia se trata de eso. Toda historia continúa y lleva a cabo y tiene significado por eso. Y que ese mensaje nunca debe cambiar y debe ser preservado santo y perfecto ante nosotros para poder seguir compartiendo con otras personas. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de que terminemos nuestra clase de hoy? Y aquí tengo la tarea para la lección de la 6 de este miércoles. Pero alguna pregunta. El mensaje principal es el mismo ayer, hoy y continuará siendo. Tiene que ser el mismo siempre. Si no hay ninguna pregunta ahorita, no hay ningún problema. Me pueden escribir por mensaje de WhatsApp en directo. Yo estoy pendiente de sus comentarios. La tarea para el miércoles es ver el video de la lección 6, lo cual lo voy a mandar eh, después de la clase de la noche de hoy para que nuestros compañeros de la clase de la noche no estén muy confundidos. Y vamos a leer Hechos 15, 12 al 39, con las preguntas de considerar y consolidar. Quiero que le echen un vistazo, quiero que lean Hechos 14, 15 para poder entender qué es lo que está pasando, pero las preguntas de consolidar y considerar van a ser basadas de Hechos 15, 12 al 39. No van a ser las preguntas del método de los 4 Cs con Hechos 14 al 15, pero solo con Hechos 15 del 12 al 39. Y ese será nuestra enfoque para nuestra clase del miércoles. Mari, adelante, tienes tu mano levantada. ¿Alguna pregunta? Sí, iban a ver un comentario, dejaron pendiente un comentario que a mí me llamó la atención, donde un amigo hermano dice que tiene la sensación de que los romanos cambiaron la escritura. Eso me gustaría que, no sé, se aclarara, se hablara, porque quedaron de verlo y Sí, no me queda la idea de que se haya visto. sí, lo mencioné de paso, pero sí, es verdad, por ejemplo, cuando Jesús fue puesto en la tumba y fue resucitado, los líderes religiosos, los judíos, los fariseos de esa época fueron al pueblo romano y empezaron a decir mentiras, a contarles que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús, que él no había resucitado, pero que simplemente los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Entonces, esa es una forma en la que nos damos cuenta en la Biblia que tanto los fariseos como el cuerpo de gobierno romano estaban cambiando la verdad sobre lo que pasó con Jesucristo. No sabemos si hay más, me imagino que debe haber más. Por ejemplo, también hablamos el día de hoy, hablamos un poquito de los mormones y de cómo se cambia la palabra de Dios constantemente. Entonces no sería extraño que las personas que estaban celosas, envidiosas de Jesús en esa época hayan cambiado o hayan escrito cosas que no son. Y eso lo podemos ver nuevamente hasta el día de hoy, como lo vemos con la iglesia mormona, con diferentes cuerpos evangélicos que comparten cosas que no son,
que comparten cosas que no son el mensaje principal de la iglesia cristiana, que es Jesús muerto, crucificado, resucitado para el sacrificio perfecto de todos nuestros pecados. Cualquier iglesia que no te predica eso como mensaje principal, lo está cambiando la verdad y está cayendo en la misma trampa del diablo para llevar a otras personas a una vida eterna llena de sufrimiento, no llena de amor y de comprensión con Dios. ¿Te quedó eso un poquito más claro, Mari? No es como no sé, como una teoría así súper loca o algo así, pero es en la Biblia personas que estaban celosas y empezaban a decir mentiras sobre lo que pasó con el cuerpo de Jesucristo. ¿Te respondí esa pregunta? Creo que Mari salió del chat, pero me imagino más que más tarde no hay ningún problema. Gustavo, adelante, tienes tu mano levantada, ¿alguna pregunta? Sí, lo referente que hablaba la hermana, la modificación se puede haber hecho cuando, desde el tiempo de Roma hacia adelante, porque en tiempo de que Martín Lutero aparece en escena, él se da cuenta que el ser humano estaba manipulando la forma de que le convenía a ellos cómo usar la palabra del Señor. La misma historia te lo demuestra. Excelente, muy, muy bien. Y son cositas que nos vamos dando cuenta mientras seguimos aprendiendo la palabra de Dios. Pero nuevamente, nuestra tarea del miércoles la voy a publicar más tarde, incluso con la grabación también, para el beneficio de nuestros compañeros de la noche que no son parte de la clase de la mañana, para que no estén confundidos. Entonces, esperen la tarea esta noche y nos vemos el miércoles. Pero antes de que los deje ir, terminemos con una oración dándole gracias al Padre. Dios, te damos gracias por la bendición tan grande que es ser parte de tu familia. Te bendecimos y te glorificamos por ser Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Te pido bendigas a cada una de las personas que vino a este estudio bíblico, que es parte de nuestras clases de Academia de Cristo. Dales el conocimiento, la paz, la tranquilidad y el amor que solo proviene de ti. Y ayúdales a entender de que lo único que tú quieres que ellos hagan ahora siendo salvos y teniendo esa paz que tú les has dado es que la compartan con cuantas personas ellos puedan, para que más y más personas puedan tener esa paz, ese amor y esa alegría que solo proviene de ti, Señor. Te pido les recuerdes que no se trata de lo que ellos son y lo que ellos hacen, pero se trata todo sobre lo que tú hiciste por ellos y de que les dejes saber que su Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo está dentro de ellos, obrando en sus vidas para darles la habilidad de compartir de tu palabra con otras personas. Ellos pueden hacerlo, ellos tienen las capacidades para hacerlo, el conocimiento para hacerlo por medio de ti. Y te bendecimos por ayudarnos a entender y a escudriñar las escrituras en estas clases juntos como familia en Cristo. Todo esto y más lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz y fue resucitado como sacrificio perfecto para el perdón de todos los pecados de aquellos que tienen fe de que esto ocurrió. Todo esto lo damos en Él. Amén. Amén. Amén, Gracias. amén, amén. Miércoles, que Dios los bendiga. Igualmente, José David, un abrazo, bendiciones a Amén, todos. bendiciones. Pasen lindo día y nos vemos el miércoles. Un abrazo, un Bendiciones. abrazo. Va, Gustavo, un abrazo, bendiciones, nos vemos. Abrazo. Miércoles, si Dios lo permite. Amén, amén, amén.